Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de Apocalipsis inductivo. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y tu Espíritu Santo nos enseñe. Nuestro propósito y nuestro deseo es aprender más de tu palabra para tener más elementos de adoración, de exaltación, de glorificación de tu santo nombre. Ayúdanos a comprender estas lecciones que estamos estudiando. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, aquí estamos ya listos para comenzar nuestra lección número 2. Pasemos a nuestras ayudas y vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 3. Hoy abarcaremos todo del versículo 1 al versículo 17. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué podemos nosotros recordar de Éfeso? ¿Qué podríamos nosotros recordar de Éfeso? Éfeso fue la capital de la provincia romana del Asia Menor, y también fue un centro comercial, cultural y religioso. Esta fue una ciudad muy famosa por el templo que tenían y que fue dedicado a la diosa Diana, la reina del cielo. Se cree que fue fundada en el siglo XI a.C. por unos colonos provenientes de Atenas. Aquí se trasladó también el apóstol Juan. El apóstol Juan se trasladó más o menos en el año 62, y después de su cautividad en Patmos regresó a Éfeso, donde finalmente falleció en la ciudad de Éfeso. ¿Qué diferencias hay entre un candelero, un candelabro? ¿Y qué representan las 7 estrellas y los 7 candeleros? Vamos a mirar este tipo de asuntos. En el Apocalipsis es muy importante los números, porque los números nos van a enseñar y nos van a implicar algo. El candelero es un cilindro hueco unido a un pie que sirve para mantener derecha o de pie una vela o una candela. El candelabro tiene un pie con varios brazos. El candelabro tiene un pie con varios brazos. Y es para sostener varias velas o varias candelas. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias completas y autónomas. Y las 7 estrellas representan a los pastores o los mensajeros. Algunos dicen que son los ángeles de la iglesia. Entonces, esto es lo que representan los candeleros. Las 7 estrellas representan a los pastores, a los mensajeros. Y como los decía, algunos dicen que el pastor es considerado el ángel de la iglesia. Eso ha sido muy discutido en muchos ambientes teológicos, y porque hoy no entendemos el término ángel como se entendía en el tiempo del apóstol Juan cuando escribe esto.
Hoy lo vemos un poquito diferente el término ángel. Y esto precisamente ha dado para que algunos abusen de su poder en la iglesia. ¿Qué cosas hizo bien el ángel de la iglesia de Éfeso? En primer lugar, trabajó mucho para el Señor. El Señor dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En segundo lugar, mantuvo su buen testimonio. Dice: no puedes soportar a los malos. Tercero, desenmascaró a los falsos apóstoles. Dice: los has probado y los has hallado mentirosos. Cuarto lugar, ha sufrido. Quinto lugar, ha tenido paciencia y trabajado arduamente por amor al Señor. Y en sexto lugar, no se ha desanimado. El Señor dice: no has desmayado. Bien interesante esta parte de esta interpretación de Apocalipsis. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En qué? Podríamos decir, ¿en qué falló el ángel? ¿O en qué falló y cómo podría ser restaurado? ¿Qué le ocurriría si no sigue el consejo divino? Mire, falló en primer lugar porque había dejado el primer amor, es decir, su amor a Dios. Para poderlo recuperar, ¿qué debía de hacer? Debía recordar cuándo comenzó a perder ese amor. Por eso le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, ¿verdad? En segundo lugar, debía de arrepentirse, es decir, cambiar de actitud. En tercer lugar, hacer lo que antes hacía. Es decir, le dice el Señor: haz las primeras obras. Pues si no hacía esto, si no recordaba, si no se arrepentía, si no hacía otra de las primeras obras, entonces, escuche, si no hacía esto, le quitaría la iglesia, porque dice que le quitaría el candelero de su lugar. Tremendo eso. Dios actúa siempre en justicia, no podemos olvidar eso. Por eso el llamamiento aquí al ángel de la iglesia en Éfeso es que recuerde desde cuándo comenzó a caer, desde cuándo comenzó a perder el primer amor, que se arrepintiera, es decir, que cambiara la actitud y que comenzara a hacer lo que antes hacía. Si no hacía todo esto, entonces iban a quitarle la iglesia, lo iban a quitar de la iglesia. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes eran? Literalmente, los nicolaitas eran los partidarios o seguidores de Nico. Nico quiere decir vencedor y laos quiere decir gente, seguidor. Se especuló mucho sobre quiénes eran los nicolaitas. Siempre se ha especulado sobre muchas cosas en estos estudios de la Biblia. Una parte creen que era una secta gnóstica y seguidores de Nicolás. Otros dicen que eran seguidores de Nicolás, quien era un hereje, y otros decían que los que establecieron jerarquía sobre la iglesia, o los que se creían superiores a los demás miembros
de la iglesia. Y no faltaron los que decían que los que rechazaban toda autoridad, o tal vez eran todo junto, es decir, una mezcla de una secta gnóstica, los seguidores de Nicolás el hereje, los que se han inventado las jerarquías y los que rechazaban la autoridad. Bueno, aquí yo quisiera como tratar de hacer esta es mi manera de ver. Yo creo en esos niveles de autoridad. En lo que no creo es que esos niveles de autoridad se utilicen para avasallar a los que están abajo. Las denominaciones tienen o presidentes o superintendentes, y según la denominación y según el país tiene también otras divisiones de niveles de autoridad. Yo trabajé en Colombia con una organización que es especialista en este tipo de separaciones de poderes. Está el presidente, o sea, la máxima autoridad, que supuestamente es ayudada por un presbiterio, y de ahí entonces habían otros vicepresidentes o presidentes pequeñitos o superintendentes de distritos que también tenían como su especie de presbiterio, y venían los de abajo. En donde siempre yo vi como la falla en ese sistema, y era en el sistema de que todo se volvió burocracia, y al volverse burocracia era muy difícil tener contacto entre los de arriba con los de abajo. ¿Por qué me chocó siempre eso? A mí me chocó siempre eso por lo que el Señor Jesucristo nos enseña en la última cena. Acuérdese que Él se quitó su manto hasta la cintura, se puso una toalla, tomó un platón, una palangana, un lebrillo, yo no sé cómo le llama usted, le puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos uno por uno. Cuando terminó de lavar los pies a los discípulos, Él les dijo lo siguiente, les dijo: ¿se dan cuenta lo que yo hice? Yo soy su Señor, yo soy su Maestro, yo soy el superior de ustedes. En ese momento no reclamó su lugar de hijo de Dios y de Mesías, sino yo fui superior, pero no tuve inconveniente en bajarme a lavar los pies de ustedes. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que bajar a lavar los pies de los demás. Entonces, en las jerarquías que le menciono, en esas jerarquías, nunca el jefe supremo va a bajarse a servirle al pastor que está en el rincón más alejado del país. Y no va a atenderlo, no va a ayudarlo, no se va a preocupar por él. ¿Por qué? Porque su círculo está entre los altos funcionarios. Nunca va a tener esa actitud de servicio. Entonces tienen razón quienes en cierta manera identifican a los nicolaitas con esas estructuras de gobierno que lo que han hecho es avasallar y pisotear a la iglesia del Señor. En Cristo todos somos iguales. En Cristo todos somos iguales. No se olvide de eso nunca, porque es terrible cuando pasan este tipo de cosas. ¿Qué premio van a recibir los vencedores? Mire, los vencedores comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis 22:2 dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, deducimos que comer del árbol de la vida es recuperar la vida y recibir la sanidad. El árbol de la vida. Recuerdo cuando escribimos un libro de escuela dominical y en el primer capítulo hablábamos de que la Biblia se preocupa por la vida desde Génesis hasta Apocalipsis, y tomábamos el árbol de la vida que fue guardado por un ángel y mencionábamos también este pasaje de el árbol de la vida en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué podemos nosotros saber acerca de Esmirna? ¿Qué sabemos de Esmirna? Aquí tengo un mapa donde trato de ubicar, que usted ubique conmigo, a Esmirna. Esmirna está, espero que mi flechita se alcance a ver allí. Aquí está Esmirna. Tengo otros mapas más adelante donde están todas las 7 iglesias de una vez, porque este es un mapa más o menos moderno. Este no es de la época del apóstol Juan y del apóstol Pablo. Esmirna es llamada hoy Izmir. Izmir fue un importante puerto y hoy es considerada la perla del Egeo. Tiene más de 3000 años de antigüedad. Óigame, 3000 años de antigüedad. Y es una ciudad llena de migraciones, de cambios de gobiernos, de cultura. En ella, los cristianos fueron cruelmente perseguidos y se la recuerda por el martirio de Policarpo en la hoguera, quien fue un discípulo del apóstol Juan. Este Policarpo a mí siempre me ha sido de inspiración porque era un anciano cuando fue puesto en la hoguera. ¿Cuál era la situación de este ángel? ¿Qué haría el diablo? Por su trabajo en el Señor había sufrido persecución o tribulación. Había sufrido pobreza, había sufrido la oposición de los judíos, a quienes Juan denomina aquí sinagoga de Satanás. Jesús les advierte que el diablo echaría a algunos en la cárcel. ¿Para qué los iría a echar a la cárcel? Para ser probados y que iban a tener tribulación por 10 días. Es decir, que esa persecución tendría un límite. Es decir, que no iba a ser eterna esa persecución, que iba a haber un límite. Pero también los anima para que no tengan miedo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y también le dice que sea fiel hasta el fin. Dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hay 2 recompensas para los vencedores. ¿Cuáles son esas 2 recompensas? Mire, las 2 recompensas de Jesús son, primero, que recibirían la corona de la vida. Segundo, que no sufrirían daño de la segunda muerte. La segunda muerte ocurrirá al final, porque primeramente todos, tanto buenos como malos, salvos y no salvos, todos resucitarán para ser juzgados y los condenados serán arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ese va a ser el día terrible. Ese va a ser el día terrible. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice más adelante el Apocalipsis. Vamos a leer ahora los versículos 12 al 17. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene esta espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto,
arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí ya comienza a ponerse un poquito complicado el panorama con este asunto. ¿En dónde quedaba Pérgamo? Aquí tengo otro mapa. Aquí estaba Pérgamo. Estaba cerca a Galacia. Estaba un poquito como vamos a decir, a la derecha de lo que sería Grecia. Arriba está Macedonia. Ahí usted puede ubicarlo. Ya casi las Biblias no traen mapas. Bueno, y además ya casi la gente ni usa las Biblias de papel, ¿verdad? Casi siempre estamos usando la Biblia en nuestro celular, en nuestra tablet. Casi ya no se usa la Biblia de papel. Pérgamo estaba situada a unos 30 kilómetros del mar Egeo. Era una ciudad cosmopolita y un centro cultural, y fue famosa por su biblioteca de unos 200,000 pergaminos. Y aquí tengo un dato que me pareció bien importante que lo conozcamos. Dice, de Pérgamo viene la palabra pergamino, hecho de pieles de ovejas, cabras o terneros. Pero también fue un centro pagano, porque se creía que allí estaba la silla de Zeus. Si usted conoce algo de mitología griega, usted sabe que Zeus era el dios mayor dentro de la mitología griega. ¿En qué situación se encontraba el ángel de esta iglesia? ¿Cómo lo presenta aquí el Apocalipsis? La iglesia estaba en el lugar más hostil que uno se pueda imaginar. Dice, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Allí los cristianos fueron perseguidos, y uno de los que fueron asesinados fue Antipas, pero a pesar de todo mantuvieron el nombre de Jesucristo y no han negado la fe. Eso es bien importante, no han negado la fe. Cuando yo leo el Apocalipsis, pienso en las diferentes interpretaciones que se han dado al Apocalipsis, y algunos dicen que las iglesias lo que representan son épocas de la iglesia que ha pasado, la historia de la iglesia, y por eso identifican a Éfeso como más o menos hasta el siglo III, y de ahí en adelante comienzan a poner cada una de las iglesias en una época distinta, y muchos intérpretes del Apocalipsis y de la escatología, casi todos han llegado a la aseveración y conclusión que estamos viviendo la época de la Odisea. Más adelante vamos a ver la época de la Odisea. Entonces, sea que sí sea de esa manera, o sea que no sea de esa manera, que se interpreta bien correctamente el Apocalipsis, creo que vale la pena hacer el apunte en este momento, porque aquí se está hablando de cosas bien serias en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. ¿Qué reprochó Jesús a esta iglesia? Jesús reprochó su actitud de inclusión. ¿Por qué de inclusión? Ellos incluían dentro de la iglesia a los que creían y pensaban de otra manera. Por ejemplo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban que no había nada malo en la idolatría y en el desorden sexual. Segundo lugar, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya hablé un poquito de los nicolaitas, ¿cierto? Entonces aquí se habla de los nicolaitas. Podemos observar aquí que Jesús nos dice que el ángel de Pérgamo o la iglesia creían o enseñaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. No dice que ellos la creían y la enseñaban, sino que tienes a los que enseñan esas falsedades. Ellos no los rechazaban
sino que los incluían. Es algo parecido a lo que sucede hoy con los pastores y con las denominaciones que aceptan, admiten y tienen en sus iglesias a los de la comunidad LGBTI. Los admiten, los tienen allí con las 10.000 excusas, las 10.000 razones. Entonces, aquí lo que el Señor rechaza es que ellos no los rechazaron, sino que los admitieron, los incluían ahí dentro de la iglesia. Y ya eso es una falta mayor. ¿Qué le hará Jesús con aquellos que no se arrepienten? El Señor Jesús afirmó que si el ángel o la iglesia no cambiaban de actitud, no se arrepentían, Él vendría pronto, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No dijo que pelearía contra el ángel o contra la iglesia, sino en contra de los que retienen estas doctrinas, la doctrina de Balaán y la de los nicolaitas. Pero ¿dónde se va a dar esa pelea? Si ellos seguían incluyendo a estos grupos, Jesús pelearía contra ellos dentro de la iglesia. Escuche, dentro de la iglesia. Lo haría con la espada de su boca. Es algo así como si dijera, ustedes por mantener la paz y la tranquilidad en la iglesia incluyen y toleran gente que no debían incluir ni tolerar. Y si siguen así, en serio perderán la paz y la tranquilidad, porque les daré pelea, no afuera, sino adentro. Ay, Señor, que nos ayude, porque estamos viviendo tiempos bien complicados, bien difíciles. Pero ¿qué van a recibir los vencedores? Mira, los vencedores les prometió dos cosas. Primero, les daré a comer el maná escondido. El maná se llama, conocido como el pan del cielo. ¿Se acuerda? Creo que es en Juan 6 cuando el Señor habla del maná y lo menciona como el pan del cielo. Y puede significar que participar de la mesa del reinado del Mesías, del Señor Jesucristo. En segundo lugar, recibirían una piedrecita blanca con su nombre nuevo, escrito en ella, que ninguno conoce, solamente el que la recibe. Solo el que la recibe sabe qué es lo que dice allí. Mire, hasta hoy, hasta este momento, nadie puede explicarnos, nadie puede dar explicaciones concernientes, convincentes, que no tengan refutación sobre el significado de la piedrecita blanca. Tal vez la piedrecita blanca represente solo un documento con un nombre nuevo. El nombre nuevo significaba un cambio de identidad para una nueva vida y para un nuevo tiempo. El nombre de Abraham fue cambiado a Abraham. El nombre de Jacob fue cambiado por el de Israel. El nombre de Simón por el de Pedro. Pablo se le cambió también el nombre a Saulo por Pablo. Y cada nombre nuevo fue dado para el inicio de una nueva historia en la vida del individuo. Es decir, que ese cambio, ese nombre es como un cambio de vida, un cambio de inicio de un nuevo tiempo, de una nueva experiencia. Vamos ahora a tratar de memorizar un texto. Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Repitámoslo una vez más, a ver si comenzamos a grabarlo. Usted va a anotarlo ahí, va a tratar de memorizarlo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepintámonos si necesitamos arrepentirnos. Hemos terminado nuestra lección número 2. Quizás tenga que hacer algunas salvedades porque algunos pueden estar esperando otro tipo de estudio, pero recuerde que lo que estoy tratando de hacer son estudios inductivos.
Usted va a notar que muy pocas veces voy a relacionarlo con cosas puramente escatológicas de lo que la gente espera ver en el Apocalipsis. No, es mejor hacer un estudio inductivo. Esto es lo que podríamos llamar en cierta manera una exégesis del Apocalipsis. La hermenéutica se hará después. ¿Entendido? Bueno, en la lección número 3 nos veremos con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.